Finalmente, considero que habría que dar algunos aspectos más como para terminar de darle un enfoque global al tema del genocidio armenio. Y para eso, muchas veces en nuestras clases utilizó un texto de Ugur Umit Ungor, que era el profesor que comenté hace un ratito de la Universidad de Utrecht, y que también trabaja en el NIO de Ámsterdam. Él había hablado de 8 pasos en relación al genocidio. El primero yo ya se los había comentado a ustedes, en la medida en que en el invierno de 1914 el ministro del Interior, Talat Pasha, había echado a todos los que eran funcionarios armenios del gobierno otomano. El segundo proceso, la segunda etapa, la llama de decapitación, porque fue el proceso de remoción de los líderes, lo que sucedió la noche del 24 de abril, cuando arrestaron a más de 200, entre aproximadamente 300 intelectuales, líderes de la comunidad armenia y que podían ser los jefes de alguna rebelión o poder organizar un poco la resistencia. El tercer punto, con respecto a las deportaciones, hay un decreto muy importante que tiene fecha 23 de mayo de 1915, que ahí fue cuando se ordenó el ministro del Interior, Talat Pasha, ordenó la deportación de todos los armenios del Imperio Otomano a la zona de Deir el-Zor, a la zona de Deir el-Zor, que es cercana a la provincia de Alepo. Esta orden estuvo lógicamente publicada y consta en los distintos archivos que a la fecha se mantienen, pero que no se pueden consultar por parte de los académicos. Es de bastante difícil consulta. Sean tanto hay dos oficinas del archivo del Ministerio del Interior, hay una oficina del archivo del primer ministro, están los archivos militares que tienen unas siglas ATASE, son varios, pero de todas maneras es bastante difícil la probabilidad de que permitan la consulta. Así todo se puede. En realidad, gran parte de los archivos fueron movidos en algún momento de Estambul a Ankara, y por ese motivo también se desconoce el paradero de muchos de estos archivos. Con respecto a las expropiaciones, que también les había hablado, en el sentido de propiedades confiscadas, se habían dictaminado 3 leyes y se reguló aproximadamente lo que se iba a hacer con unos 41.000 edificios. Eso en base a los censos y a los catastros, pero en realidad había bastante más. Con respecto a la organización especial, ya les expliqué que eran los reclusos salidos de los establecimientos carcelarios, y que Turquía siempre se empeñó en tratar de en tratar de que no estuvieran ligados al Ministerio de Guerra, pero hay documentación especial y hay incluso fotos de gran parte de ellos uniformados y frente al Ministerio de Guerra. Estas acciones son... estos hechos Turquía los quiere borrar, pero la verdad, y afortunadamente para nosotros, para tener una documental de estos hechos, podemos conseguir bastante evidencia. Luego les hablé de la asimilación forzada al islamismo en la medida que las mujeres y los niños los iban tomando a las familias, o a las mujeres las obligaban a casarse y a pertenecer a algún harem. Y esto es un robo a la identidad. Y está dentro de la asimilación forzada, está dentro de lo que es la definición de genocidio que fue acuñada por Rafael Lemkin, que aproximadamente en el año 32-33 ya la estaba llevando, 1932-1933, ya la estaba acercando a congresos en España, pero la frase y el término genocidio definitivamente se adoptó en el año 1948 en la Convención Internacional
acerca de la prevención y sanción del delito de genocidio. En el asunto de la asimilación forzada había un orden que era separar a los hombres de las mujeres, separar a los hijos de sus padres y, en definitiva, en esencia, romper los lazos más importantes. Con respecto a la hambruna, que también ya me referí, les doy una pequeña vueltita. En 1916 y aproximadamente terminadas el proceso de deportación, los armenios seguían todavía, a pesar de que los iban eliminando, exterminando, todavía seguían armenios en Der el-Zor, en la zona del desierto, más los otros desiertos que les conté, pero básicamente este es el punto más importante. Y estaban ubicados en una zona determinada y estaba absolutamente prohibido alimentarlos, y por eso lo llamamos famine, pero artificial, hambruna artificial. Estaba prohibido darles de comer a las personas allí situadas. Final es la fase que me parece que no hablé todavía, la fase de destrucción de los bienes culturales. A partir de 1920 se comenzó a destruir iglesias y monasterios, o suceden políticas hasta la actualidad en la cual las iglesias y los monasterios se tornan establos o se les agregan materiales de construcción estilo Durlock y se dividen y ponen a vivir comunidades kurdas dentro, o se les hace una reforma y se trae al patriarca armenio. Hasta el 98 se le hizo, ahora falleció ese patriarca, se le hizo jurar lealtad, es elegido entre los funcionarios de gobierno turcos y se le hace jurar lealtad al Estado turco. De alguna manera está muy digitado y muy controlado el aspecto religioso de los pocos armenios que todavía viven dentro del territorio de Turquía, y hay bastante control, máximo control. Con respecto a la política de la desposesión, comenzó con la destrucción de la élite, como les dije, el 24 llevándose a todos, se expandió a incluir a los hombres, después a las mujeres y a los niños, y en relación a la religión cristiana tenemos que hacer una pequeña diferencia entre cristianos apostólicos, cristianos católicos y cristianos protestantes. Todo eso dentro de la comunidad armenia. El cristianismo estaba dividido en eso. Los primeros perseguidos eran los cristianos apostólicos, que son, si ustedes visitan la calle de Armenia, el 1300 está la catedral armenia y depende de la sede, que se llama Echmiadzin en Armenia, su capital es Yerevan, y esa iglesia es la cristiana apostólica. Después tenemos la iglesia cristiana católica, que depende directamente del Vaticano, y existían cristianos católicos dentro de los armenios que eran deportados luego. En un primer principio no se los deportó. Lo mismo pasó con los cristianos evangélicos, cristianos protestantes, que también siguen existiendo en la actualidad, pero en el tiempo del Imperio Otomano todos estos no fueron en principio los perseguidos. Por un tiempo gozaron de alguna inmunidad, tanto los cristianos católicos como los cristianos evangélicos, los protestantes. Lo mismo los armenios convertidos al Islam, que les había comentado que al principio se había decidido que iban a poder continuar con vida los armenios convertidos al Islam, pero después en 1916 y en 1917 se fueron enviando órdenes en relación a estos armenios y que todos fueran deportados. Hay un par de decretos del ministro del Interior, de Talat Pasha, que son bastante importantes. El del 27 de mayo de 1915, que es la orden de deportación, que fue una orden en donde explica que los armenios pueden llevar consigo sus pertenencias, vender la casa, que van a ir a la zona de Der el-Zor, que van a ser reubicados en otro lugar. Es la información que se les daba a los armenios como para que tuvieran contenido, tuvieran una cierta tranquilidad. El otro decreto del 10 de junio de 1915, el gobierno estableció la Comisión de Propiedades Abandonadas para regular el proceso confiscatorio, que eran medidas en realidad para el propio gobierno. Decir,
mal llamar Comisión de Propiedades Abandonadas, mal llamado porque las propiedades eran confiscadas a los armenios, que a su vez no salían de sus casas y las abandonaban por su propia voluntad, sino que estaban siendo deportados a punta de bayoneta o amenazados de muerte para salir de sus hogares, con lo cual el término propiedades abandonadas no tiene nada que ver, no se ajusta con la realidad, eran propiedades confiscadas. Y con esta decisión del decreto del 10 de junio de 1915 se establece la Comisión de Propiedades Abandonadas, las cuales van a ser 33 para las 35 provincias. Estimo que fueron 33 para las 35 provincias porque los dos terrenos que se denominaban Sanjak, que son territorios más pequeños, habrán sido subsumidos en algún otro proceso de confiscación. Y con esta sola decisión se estableció que toda la propiedad armenia se iba a transferir al gobierno. Después hubo que darle desarrollo a esa decisión en la medida que la propiedad que se confiscaba no solamente iba a ir a parar, no iba a ir a parar a manos de cualquiera, sino que se debía elegir. Como para que tengan una idea básica, se estableció que las empresas o lo que era más importante para mantener la economía y la pujanza económica que los armenios tenían, en sus empresas que habían sido confiscadas, se le transfiriera ese tipo de propiedades a la élite, a la burguesía turca. Con respecto a los refugiados de los Balcanes, se había establecido una comisión de tribus y de refugiados. Con respecto a los refugiados de los Balcanes, ellos eran los segundos en tener prioridad para recibir propiedades confiscadas. En ese sentido, incluso a veces se dio vuelta propiedades que habían sido entregadas a la burguesía turca, local turca, fueron retiradas en algún momento a esa misma élite y entregadas a los refugiados de los Balcanes en la medida que necesitaban que más gente habitara estas propiedades. O sea que controlaban mucho lo que se hacía en la medida que podían. Había muchos procesos de corrupción entre medio. El ministro tenía que controlar, el ministro del Interior, Talat, tenía que controlar muchísimo que no se fuera al diablo el asunto con los funcionarios, con los gobernadores y todos los funcionarios de jerarquía menor en cada provincia. Por último, había mucha disputa en cuanto a edificios como escuelas, si los edificios estaban construidos en piedra, que les servía para, por ejemplo, edificios de la policía o para el Ministerio de Justicia. Iban viendo y las escuelas se encaraban y se trataban de entregar al Ministerio de Educación para reacondicionarlos y hacer las escuelas turcas. El 26 de septiembre de 1915, otro decreto de Talat Payá, del ministro del Interior, delegó la implementación de estas políticas de confiscación a 3 ministerios, al Ministerio del Interior, al de Justicia y al de Finanzas. Y por supuesto que cuando ellos deciden esto, tenían el catastro de todas las propiedades que se iban a confiscar. Los armenios, al salir corriendo de la zona donde eran deportados, obviamente no salían con ningún tipo de escritura ni nada que constara que eran dueños de tal o cual propiedad. Y de hecho esos catastros desaparecieron, pero sabemos perfectamente que existen y que a veces hay algún tipo de información. Por ejemplo, en uno de los libros del profesor Ungor hay 2 regiones en los cuales existen censos y catastros y constan los propietarios de algunas casas, de alguna cámara de comercio, etcétera, en algunos pueblos a los que ellos, unos archivos a los que ellos tuvieron acceso. Pero lo que no consta es, una vez realizado el proceso de deportación y exterminado toda esta gente, cuando se les entrega a la burguesía, a los funcionarios públicos, no está el entrecruzamiento perfecto de la casa de Minassian a manos de quien fue a parar. Eso no se sabe y justamente tiene como fundamento, como base, que uno no pueda reclamar. Primero, el genocidio armenio no es reconocido por el Estado turco.
lo cual no abre la vía para reclamos materiales, pero segundo, tampoco contamos con esa información como para poder ir a hacer un reclamo material. Otro decreto importante, con fecha 8 de noviembre de 1915, se establecen mayores regulaciones sobre la propiedad inmueble, por ejemplo, sobre las tierras de las iglesias. Las leyes tanto las leyes de deportación como las leyes de confiscación eran inconstitucionales, porque bajo el régimen del sultán no se hubiera podido deportar ni siquiera a una sola persona. El asunto es que las leyes eran inconstitucionales, pero los jóvenes turcos, el Comité de Unión y Progreso, habían de alguna manera dado de baja, el Parlamento no sesionaba, recién comenzó a sesionar aproximadamente en 1918-19, y de hecho cuando comenzó a sesionar hubo muchos reclamos, no solamente de los parlamentarios, sino de la prensa, por el hecho de decir estuvimos censurados, no podíamos sesionar, la prensa no podía publicar, la prensa local, no me refiero a la prensa internacional, que la prensa internacional se hizo mucho eco de esto, la prensa de Estados Unidos, hay archivos acá del diario La Prensa y de algún otro en Argentina, constaba en muchos lugares. También por el hecho de la prensa internacional difundir, se habían creado comisiones de misionarios, de refugiados, se enviaba ayuda se enviaba dinero de Estados Unidos y de algún otro lado más. Eso me parece que es importante. Después les había explicado de la doble documentación, o sea que a los armenios se les explicaba que iban a ser reubicados, pero por otro lado la correspondencia secreta, les leo rápidamente un decreto de 6 de enero de 1916 firmado por el ministro del Interior, Talat, y se envía a las 35 provincias. En relación a las propiedades, los bienes muebles dejados por la población armenia deberán ser conservados de manera tal de preservarlos a largo plazo y para el bien común y el crecimiento de los empresarios turcos. Las compañías deben establecerse estrictamente en manos de turcos. Toda propiedad mueble deberá ser entregada teniendo en cuenta que se den las condiciones adecuadas para su consolidación. Los fundadores, los managers, los representantes van a ser elegidos de los más honorables miembros de nuestra élite. Lo que yo les venía comentando, cómo se iba a hacer la división de estas propiedades. La propiedad será registrada a nombre de estas personas, primero la élite, después los refugiados de los Balcanes, etc. Pero básicamente lo que son empresas, para evitar que el capital caiga en manos extranjeras, incluso refiriéndose a su aliado Alemania, porque estaban los alemanes, estaban los británicos, entonces no querían... Lo que querían era la prosperidad, el panturquismo, la otomanización, hacer todo propio, tratar de borrar identidades como la armenia, tratar de borrar todo tipo de rastro. De hecho, hay muchas empresas que tienen como leyenda fundadas en 1919, eran empresas confiscadas a armenios, que desapareció todo el antecedente de la empresa, de la creación de la empresa, de los años que los armenios tuvieron esa empresa, y cuando fueron deportados se les entregó a una élite, y esa élite es como que fundó la empresa de cero en el año 1919, y hay muchas empresas con esa leyenda todavía en Turquía. Para 1916 la labor de expropiación ya estaba básicamente concluida y la propiedad había sido entregada a los ciudadanos turcos. Él lo llama proceso de confiscación por sacar la propiedad, y también lo llama proceso de colonización por el hecho de que también se entrega la propiedad a los refugiados, a los de los Balcanes. Les dije que había 33 comisiones de propiedades abandonadas y cada una tenía un registro. Les reitero, el primero se ubicaba a la burguesía, después a los refugiados de los Balcanes, el resto era entregado a los ejércitos, a las fuerzas armadas, y después hay una forma de expresarse que el genocidio se financió directamente de los armenios, directamente de los deportados y exterminados,
porque cuando necesitaban financiar gastos del gobierno directamente decían saquen dinero del fondo de los armenios, con lo cual los costos de la deportación lo cubrieron los mismos deportados. Esto es importante. Me parece que no es una cosa menor. En la relación con la forma que se pelearon bastante entre sí, porque todos querían recibir una parte de lo que estaba quedando abandonado, que no era exactamente abandonado. Y de hecho los estamentos medios compitieron bastante por lo que se puede denominar el botín, todo lo que iba quedando en el camino. Y hubo bastantes dramas, incluso creo que hubo gente asesinada, porque entre la élite provincial, o sea, del gobernador para abajo, y las instituciones había competencia por ingresar esas propiedades al presupuesto local versus el presupuesto nacional. O sea, el ministerio lo quería para sí y las instituciones locales las querían dentro de sus presupuestos. En cuanto a los estamentos inferiores, que podía ser el campesino kurdo o turco que vivía al lado de un ciudadano armenio que había sido deportado y tal vez tenía una pequeña casa con unas ovejas, unas cabras, tal vez vivía de alguna de eso, directamente fue saqueo y robo, básicamente. Pero también hubo como de un día para el otro una suerte de enriquecimiento desmedido, porque el que tenía entre la confusión, el que en algún momento lograba hacerse de una propiedad que era de un gran valor, tal vez el día anterior no contaba con nada en su acervo, o era alguien que no tenía dinero, o podía ser humilde, y el hecho de confiscarse las propiedades generó mucho ascenso social automático, básicamente. De la noche para la mañana, una persona cambiaba su estatus social por el hecho de apropiarse de la fortuna de alguno que había sido deportado. Y hubo bastantes funcionarios que también fueron procesados por estos temas, porque había mucha corrupción y necesitaban intentar controlar a estos funcionarios, y de alguna manera algunos fueron enjuiciados, pero de hecho, por ejemplo, hay una propiedad que había sido de un gobernador y que luego le fue quitada. Esta persona se suicidó, siempre negando, incluso escribió memorias. Voy a ver si tengo el nombre. Mehmet Reşit. Ahí está, Mehmet Reşit, lo encontré. Y fue enjuiciado por el enriquecimiento personal que tuvo, por sacar propiedades y tomarlas para sí en lugar de entregarlas al control del Estado o del control provincial. Fue acusado por un tribunal después de la guerra y se suicidó. Ahora voy a hablar un poquitito de los tribunales de las Cortes Marciales antes de cerrar. Pero lo que quiero hacer constar es que este sujeto que había sido designado en 1915 en la zona de Diyarbakir, es una zona de la cual deportaron muchísimos armenios, tenía esta propiedad. Él fue enjuiciado, luego se suicidó, y en 1923 Mustafa Kemal, el que funda la República de Turquía, la cabeza del gobierno turco, le entregó la propiedad armenia a su viuda y a sus hijos. Y en el caso del profesor Ugur Ümit Ungor, él relata que fue a la calle de la propiedad porque logró consultar en los archivos cuál era esa propiedad que había sido tomada por este gobernador, luego había sido enjuiciado, luego Mustafa Kemal
convalida la situación inicial de él y se le vuelve a entregar la propiedad a su familia. Bueno, el profesor Ungor pudo consultar archivos en los cuales consta que la bisnieta encuentra la calle y va a visitar el lugar y encuentra la bisnieta de Reshid, del gobernador de Diyarbakir, viviendo en la propiedad. Esa era una propiedad que había sido confiscada en su momento a un armenio. Bueno, con respecto a la responsabilidad. Primero, el Estado turco niega la responsabilidad, niega los hechos, con lo cual no hay manera de endilgarle responsabilidad. Primero por ese lado. No obstante eso, una vez terminadas, concluidas las matanzas, concluidas las deportaciones, las matanzas, y habiendo podido escapar los que pudieron, algunos en algún punto tal vez incluso llegaron a retornar, pero tal vez unos años más adelante se establecieron, volvió el Parlamento a sesiones, la prensa dijo estábamos censurados, etc. Y también se establecieron cortes que en algún punto Turquía las aceptó. En los tratados de Sebre y de Lausanne consta todo ida y vueltas, y en algún punto Turquía aceptó manejar un criterio de cortes marciales para intentar tener mejor negociación y sacar resultados en algunas otras cosas, como Alemania también perdió mucho de sus milicias y de su material bélico al negociar, al ser derrotados. En el caso de los armenios hubo 63 juicios marciales. Algunos pocos fueron ejecutados. Hubo a fin de 1918 se hizo toda la preparatoria de los juicios y en el 1919 hasta 1922 se encaró el enjuiciamiento. La probatoria era muy interesante porque se llamaba al acusado y se le hacía reconocer los documentos, y algunos incluso tenían la refrenda del sultán, por lo cual la documentación que desapareció pero que estuvo en los 63 cortes marciales es de mucha relevancia, más allá que las cúpulas, el ministro del Interior, Talat, el ministro de Marina y el de Guerra, Enver y Cemal, fueron todos enjuiciados en ausencia. ¿Por qué? Porque se subieron a un buque alemán y desaparecieron en 1918. El ministro del Interior, Talat, fue asesinado por un muchacho que se llamaba Sogomon Tehlirian, que escapando de una pila de cadáveres, incluso estaba su familia muerta a golpes, habían sido muertos a palazos, él es el único que sobrevive, vuelve a su casa, había unas monedas de oro en su casa, se va a Francia, llega a Alemania, en Alemania se entera de que estaba uno de los perpetradores, Talat, el que fue ministro del Interior y el jefe de la correspondencia telegráfica de todo el proceso de deportación y masacres. Y se alquila el departamento de enfrente, lo ve salir un día, baja, le pega un tiro y se sienta a esperar que llegue la justicia. Él fue enjuiciado en Berlín, hubo incluso testigos dentro de los ciudadanos alemanes que habían estado generales y, por ejemplo, el pastor Lepsius, que había estado bastante tiempo viviendo durante la época de las masacres y de las deportaciones en el Imperio Otomano, y todos testimoniaron y en realidad convalidaron la situación que este joven había vivido. Con lo cual, Sogomon Tehlirian, en corte de Berlín, esta persona que había matado al ministro del Interior, fue sobreseída. Y de hecho, nosotros, más allá que en el 48 existe la convención acerca de la prevención y sanción del delito de genocidio, es imposible de aplicar, primero porque los perpetradores eran adultos en 1915 y perdieron la vida rápido, como en el caso del ministro del Interior, con lo cual a cortes penales internacionales no podríamos acudir. Pero este asunto de las cortes marciales, que eran tan importantes, de alguna manera desaparecieron. Si alguien necesitara o le interesara el tema, hay más material del profesor Taner Akçam y del profesor Dadrian, hay un libro conjunto.
Juicios en Estambul o Judgment in Istanbul. Es un libro súper interesante que me parece que por internet se consigue. Pero bueno, esa es la situación de cómo terminó el tema y por eso la diáspora también es tan grande. En Armenia hay 2 millones o tal vez un poco menos de habitantes, en la diáspora hay aproximadamente 10 millones y por eso también un poco, si ustedes interiorizan, van a ver que el 24 de abril hay muchas marchas, se juntan en la puerta de la Facultad de Derecho de UBA Derecho, se marcha hasta la residencia del embajador turco y eso sucede en todos los lugares del mundo. El reclamo continúa, a veces se abren ventanas de reconocimiento que son muy importantes. En 2015 el Parlamento, el Bundestag, el Parlamento alemán reconoció el genocidio armenio, incluso se declaró cómplice. El año pasado la Cámara Baja y el Senado en Estados Unidos también hicieron una declaración de reconocimiento del genocidio armenio que no obtuvo la refrenda de Trump, pero así todo es muy importante. Y luego alrededor del mundo, distintos países y parlamentos fueron haciendo su reconocimiento del genocidio armenio. El primero, como el primer país, fue Uruguay en 1965 y de ahí en adelante todos. En relación a Argentina tenemos reconocimiento en los 3 poderes. El del Ejecutivo en la época de Alfonsín, la Ley 26.199 en las cámaras y en cuanto al Poder Judicial, de 1998 hasta 2011 que se obtuvo una sentencia de orden declarativo, se dio una suerte de veredicto ante el Juzgado Federal 5 que estaba a cargo de Ollarvide del reconocimiento del genocidio armenio, que hasta la época permanece como la única declaración judicial en todo el mundo. Bueno, espero les haya interesado el tema. Si tienen algunas preguntas me las hacen llegar a través del profesor Schwindlerman y les mando saludos. Espero sus preguntas si las tienen y que tengan muy buen final de cuarentena. Hasta luego.